Hola a Vamos, todos, ¿qué perdón. tal? Gracias por estar un día más aquí con nosotros en Deportes Sin Fronteras. Hoy tenemos un programa especial, diferente, tenemos una entrevista con una persona que nos puede aportar su experiencia. Él es Marco Ruano, nació en Gran Canaria y se fue a Manchester para perseguir sus sueños. Allí estuvo como analista scouter para la Unión Deportiva Las Palmas y luego se fue en busca de su sueño también en Miami para crear su propia empresa, y él nos va a contar más tarde bueno, sus objetivos y cómo le está yendo esta nueva experiencia. Antes que nada, saludamos a los compañeros. Manu desde Colombia, ¿qué tal? Hola Jordi, ¿qué tal? Saludo para ti, para Spiros, para Gabriel en México y por supuesto para Marcos, el gran invitado hoy en Deportes Sin Fronteras. Rápidamente actualizo datos de COVID-19, 205 casos nuevos en Colombia, más de 4.000 casos, así que la cosa sigue subiendo y esperando qué pueda suceder aquí en Colombia. Perfecto. Spiros, ¿cómo está la cosa en Grecia? Bueno, muy buenas tardes a todos. Las cosas en Grecia siguen mejorando. Hoy se registraron solo 27 nuevos casos. Solo hemos tenido 5 personas fallecidas. Los infectados en general han subido a los 2.490 y parece ser que la fecha clave del fin de la cuarentena será el 4 de mayo, cuando se levanten algunas medidas y empezamos a seguir nuestro camino a la normalidad. Perfecto. Gracias, Spiros. Dale, Gabo, ¿cómo está la cosa en México? Mi querido Jordi, mando un fuerte abrazo a Spiros, a Marco, muchas gracias por estar en esta edición de Deportes Sin Fronteras. Pues en México vamos avanzando rumbo a la parte más fuerte de la pandemia. Superamos las 1.000 muertes, ya son 1.069 y 11.633 casos confirmados. Se espera que lo peor llegue en la primera o segunda semana de mayo y hasta el 1 de junio comenzarían a levantarse las restricciones. Perfecto. En España la situación ha mejorado un poquito. Sí que es cierto que mañana ya los niños podrán salir a la calle de menos de 14 años. Las muertes pasan ya de las 200.000. Y bueno, esperemos que a partir del 9 de mayo la cosa empiece a cambiar y pueda levantarse un poco el confinamiento. Dicho esto, pasamos ya a la actualidad. Vamos a hablar con Marcos. Simplemente, Marcos, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Gracias por estar aquí, de verdad. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias a ustedes, chicos. De verdad, es un placer estar conectado con Colombia, México, Grecia, España a la vez. Y bueno, de verdad, gracias por tenerme y espero que salga una bonita entrevista. Perfecto. Antes de empezar, empezaremos con Gabo para que él te profundice un poco sobre tus inicios, pero ¿podrías darnos 4 pinceladas de quién eres, a qué te dedicas y cómo empezaste? Muy brevemente, por favor. Sí, en un minutito lo resumiré. Bueno, tú lo has dicho, mi aventura en el deporte, en especial en el fútbol, empieza en Inglaterra, en Manchester, en el año 2016. Yo vengo del sector financiero, era asesor financiero en BVA. Muchos lo conocerán porque está en Colombia, está también en México, así que bueno, pues decidí cambiar mi vida. Quería dedicarme al deporte, lo sabía desde hace tiempo, pero no había dado nunca el paso. Y bueno, me mudé a Manchester, tuve la suerte de poder trabajar con Las Palmas en primera división allí como ojeador. Me centré en el scouting, era lo que me gustaba en esa primera fase. Y bueno, una vez que termina mi aventura en Manchester y empiezo a darle vueltas qué hacer, fruto de la tesis doctoral del máster, de la tesis final del proyecto final de máster, nace el proyecto que después desarrollamos creando la empresa, ¿no? Women Sports. Y Miami, seguramente me lo preguntaréis después, no quiero avanzar mucho, pero bueno, entendimos que era el mejor sitio donde estar. Y allí que nos lanzamos, yo y otros 2 compañeros, y desde final de 2017 tenemos la empresa, operativamente ya un poquito menos, no desde esa época, pero bueno, estamos poquito a poco, es un mercado bonito, que está creciendo, y la verdad que ha sido un cambio de vida en 5 años tremendo, ¿no? Muy contento, pero ha sido un cambio brutal. Perfecto, Marcos. Pues muchas gracias y ya empezamos ya con Gabo para ir un poco conociéndote más profundamente tu carrera y tu vida. Cuando quieras, Gabo. Gracias, Jordi. Sí, Marco, yo quisiera preguntarte en qué momento decides dejarlo todo para irte a Manchester y cómo vas asimilando ese proceso de que
pues vas a cambiar radicalmente tu vida. ¿Qué miedos enfrentaste y cómo los digeriste? A ver, te comento, todo esto nace por la afición, seguramente alguno también jugará. Yo soy muy aficionado al Football Manager, soy una persona que siempre ha estado desde los comienzos del PC Fútbol, el juego de fútbol de gestión aquí en España en los años 90, el Championship Manager, luego Football Manager, y bueno, siempre sabía, incluso en mi carrera profesional en el banco, que bueno, yo quería dedicarme a asesorar, pero que la banca no era lo mío, que sabía que yo prefería el deporte, que es algo mucho más noble, la ética y la moral en el deporte no, en la mayoría de casos no se discute, ¿no? Y bueno, se me presentó la oportunidad por una crisis. Yo en ese momento estaba casado, mi mujer no tenía trabajo aquí en España, era enfermera, y Inglaterra suponía una oportunidad para ella fantástica, para poder trabajar en su campo, y para mí se me abrió una puerta, ¿no? a donde empezó todo, ¿no? En Inglaterra, el fútbol. Y bueno, me lancé, empecé a hacer el máster, dejé la empresa, empecé a hacer el máster online, me fui a Manchester, donde había fútbol, cada 2 kilómetros hay un club de fútbol profesional. Y bueno, tuve también la suerte de poder, de que Las Palmas me abriera la puerta para empezar a hacer scouting con ellos. Me pillé una buena época allí con Jadon Sancho, es decir, la generación que ahora idolatramos inglesa de jóvenes futbolistas estaba empezando, con lo cual tuve bastante que hacer. Pero sí os digo que, bueno, cuando se me iba terminando ya mi etapa en Las Palmas, los miedos crecieron y aparecieron, ¿no? Porque es muy difícil. Me di cuenta que era muy difícil entrar en el mundo del fútbol, mandé muchísimos currículum, contacté con mucha gente allá en Inglaterra y es un mercado muy hermético, ¿no? Es un sector que cuesta muchísimo entrar. Tiene muchos filtros. Y bueno, sí, va por contactos realmente, no te voy a engañar, Gabo. Esto me di cuenta que el networking primaba por encima de los estudios, de la profesionalidad, de tu ética, de todo, ¿no? Y bueno, eso en parte fue lo que nos impulsó a tener nuestra propia empresa, ¿no? Es decir, bueno, no queremos depender de nadie, ¿no? Creemos que podemos aportar mucho y esa fue la razón por la que después apareció Women Sports, ¿no? Pero bueno, una vez pasado esa primera etapa de miedo, el resto vino solo, ¿no? Ahora lo vemos como oportunidades más que como miedo. Pero bueno, ha sido un camino divertido hasta donde estamos ahora mismo, la verdad. Jordi. Pues gracias, Gabriel. Seguimos con Spiros. Bueno, sobre todo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo te quisiera preguntar, me interesaría saber qué labores estás realizando actualmente en tu empresa y cuál crees que es la característica clave, la herramienta más especial o el servicio más especial de tu empresa que marca la diferencia en la competición entre agencias. Correcto. Bueno, en primer lugar, Jordi creo que lo comentó bien antes, pero nosotros somos una consultora deportiva que ahora mismo estamos especializada al 100% en fútbol. Entonces, nuestro servicio, por decirlo de alguna forma, diferenciador, sin duda alguna, es el análisis y el scouting, la identificación de talento, ¿no? Por eso antes mencioné que la base de la empresa fue la tesis del máster. La tesis del máster versaba sobre el scouting, sobre una plataforma global de scouting y sin duda alguna podemos decir en voz alta que ese es nuestro punto fuerte, ¿no? Dentro de mi equipo ahora mismo tengo mi analista, trabajó durante 20 años para Las Palmas, en todos los periodos, desde que Las Palmas estuvo en Segunda B, en Segunda y en Primera División. Ahora es la persona que lleva, Israel Brandon, es la persona que lleva todo nuestro análisis. Yo fui ojeador, por supuesto, yo todavía sigo participando activamente dentro de lo que viene siendo el scouting. Y además tenemos a José Rodríguez, que también ha sido ojeador para el Chávez de Portugal y para el Vasa de Finlandia, de Primera División ambos. Y sin duda hemos armado un departamento de análisis y scouting muy potente, ¿no? Dejando eso a un lado, también realizamos otra serie de actividades. Por ejemplo, representamos a empresas deportivas en Florida, empresas que quieren entrar en el mercado americano. Hacemos la parte de consultoría, de estudio de mercado, representación comercial si se da el caso también.
Por ejemplo, a Service, la marca que vestía Las Palmas hasta hace 2 temporadas, ahora lleva Hummel, pero Las Palmas llevaba a Service durante 4 temporadas, la llevamos nosotros en Florida, que por cierto, y le mando un saludo aquí a la gente de Bérgamo, porque la empresa está allí y es la zona cero en Italia. Antes que hablamos de COVID-19 y lo están pasando muy mal ahí en Bérgamo. Pero bueno, retomo y el hilo de la conversación, y bueno, como os decía, aparte de la representación comercial y lo que viene siendo análisis y scouting, también hacemos todo lo que tiene que ver con intermediación, representación. Ahora también vamos a empezar a representar jugadores. Tenemos un programa de entrenamiento que va enfocado allí en Miami a la identificación de talento, al desarrollo, y después de ahí elegir a unos cuantitos y a intentar traerlos para acá, para Europa. De hecho, tenemos 3 jugadores ahora mismo que han pasado por ese programa. Uno ahora está en Orlando City y los otros 2, que son hermanos, están ahora aquí en Gran Canaria, ella para jugar en segunda división y él en tercera división. Entonces, básicamente, esas son las piedras angulares ahora mismo de la empresa, ¿no? Programa de entrenamiento, representación e intermediación, análisis y scouting, y lo que viene siendo luego la consultoría para empresas, ¿no? Deportivas. Me parece perfecto. Marcos, digamos que antes de tocar el tema del COVID, sí me gustaría, o me queda un poco la duda de por qué Miami. Es decir, si la gran élite del fútbol es Europa, ¿por qué irse hasta Miami? 1 y 2, ¿cuáles son esos argumentos, ese checklist que uno hace ustedes como scouters para fichar a un jugador y llevarlo a un club grande? Porque digamos que dependiendo del país donde vengan, hay jugadores que vienen de sectores muy vulnerables, hay jugadores, digamos, que ya vienen estando un poquito más privilegiados de cómo viven, pero ¿cuál es ese checklist que ustedes hacen para buscar un jugador y llevarlo a un club? Correcto, bueno, empiezo el por qué, ¿no? Mucha gente nos lo pregunta, Manu, el por qué Miami, ¿no? Nosotros teníamos claro que el mercado europeo está totalmente colapsado de agencias, de representación, hay consultoras, hay grandes empresas dentro del deporte en general con las que es muy difícil competir, muy difícil. Las barreras de entrada son altísimas, ¿no? Nosotros empezamos este proyecto siendo muy chiquititos, todavía somos chiquititos, estamos creciendo, ¿no? Pero todavía nos consideramos una empresa bastante pequeñita, ¿no? Claro, entonces lo que empezamos a ver es identificar nichos de mercado. ¿Qué mercados no estaban aún explotados? ¿Qué mercados veíamos nosotros que podían tener crecimiento, mucho potencial de crecimiento? No algo de crecimiento, sino mucho potencial de crecimiento, y sobre todo que pudiéramos hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Que tuviera bastante pool de jugadores y que pudiéramos, digamos, tener un impacto en el mercado. Para nosotros es importante llegar a tener cierto impacto en el mercado, ¿no? Entonces, claro, yo ya había estado en Miami unas cuantas veces, y había notado que el fútbol estaba creciendo, ¿no? Pero claro, en aquel momento no había ningún equipo profesional. Ahora lo nombramos el otro día, Jordi, ahora sí tenemos al Inter Miami en la Major League Soccer, al Fort Lauderdale que va a jugar en la segunda B o en la tercera, que es el filial, y también tenemos al Miami FC que juega en USL Championship, ¿no? Pero en aquel momento no había nadie. Y claro, nosotros llegamos a Miami después de haber hecho ese estudio de mercado previo, y nos damos cuenta de que no hay consultoras deportivas especializadas en fútbol. Es decir, y tenemos una cantidad de futbolistas de Colombia, de México, toda Centroamérica, el Caribe, y bueno, y dentro de Estados Unidos también, gente que al final llega a Miami, ¿no? Y se encuentra con un cuello de botella que es que no tiene a dónde salir. Quiere jugar profesional, pero no tiene a dónde salir, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo que en Miami hay talento, pero no había quien lo identificara y quien lo desarrollara. Y la verdad que no nos hemos equivocado. Ahora mismo sí es verdad que ya están llegando empresas más grandes a Miami, la competencia es buenísima, eso creo que nos ayuda a mejorar a todos, pero no lo había. Entonces, esa fue la razón principal por la que elegimos Miami. Paso a comentarte el checklist, lo que me preguntabas sobre qué buscamos nosotros. A ver, dentro del equipo nosotros también trabajamos con Gerard Gomá, que es amigo de Jordi también. Gerard jugó en el Real Madrid hasta etapa juvenil y es psicólogo deportivo, además de dirigir una academia. Estuvo dirigiendo la academia en Sevilla allá en Miami. Entonces, ¿nosotros qué buscamos? Nosotros buscamos el perfil de jugador que creemos que puede hacer algo aquí en Europa. Es decir,
no buscamos alguien talentoso de por sí, no, buscamos que, oye, ¿qué es lo que busca Las Palmas, por ejemplo, en edad U19 en un extremo? Pues que sea rápido, que tome buenas decisiones, que sea inteligente en general, que sea muy técnico, etcétera, etcétera. Entonces nosotros al final hemos trasladado nuestro conocimiento del scouting aquí en Europa al estándar americano, ¿vale? Y eso nos ha permitido identificar jugadores. Claro, ¿qué hemos hecho aparte? El año pasado íbamos al Alcorcón de segunda división a hacer un evento a Miami para buscar talento, un ID Camp. Entonces los 2 mejores iban a España con el Alcorcón. El chico que ganó, uno de los 2 chicos que ganó, después de pasar por el Alcorcón, firma con nosotros en Orlando City. Es decir, que al final lo que te digo es que buscamos también el apoyo ya no solo de lo que hacemos nosotros a nivel particular como empresa, sino de equipos que vienen y dicen, oye, pues sí, no te has equivocado. Quien has identificado resulta que tiene perfil para venir y probar a España. Y después, bueno, en su caso era menor de edad, no podía quedarse en España, ¿no? Pero bueno, hemos buscado acomodo en Orlando y bien que le va. Entonces, para resumirte, perfil que busquen en Europa. Lo principal es si vemos talento en bruto, en nuestro programa de entrenamientos lo desarrollamos, lo preparamos y dependiendo de la edad intentamos buscarle salida. Nosotros lo llamamos identificación, desarrollo y promoción del talento. Eso es lo que hacemos nosotros con los chicos, básicamente. Claro, está muy bien, pero me refiero un poco a cuando ustedes ubican un talento, ¿cierto? Ajá. Ese talento muchas veces proviene de familias muy vulnerables. Ustedes le dan casa, comida, digamos, hacen todo ese tema mientras lo ubican en algún club, que sería la idea, 1 y 2. Ya entrando en COVID-19, ¿ha afectado mucho el rendimiento de la empresa, teniendo en cuenta todos estos valores de que no hay fútbol, no hay deportes en Estados Unidos, en el mundo en sí, por este tema? Te respondo a la primera parte, sí. Y Miami creo que es un poco fiel reflejo de las posibles diferencias económicas, ¿no?, que puede haber. En Miami hay gente con mucho dinero, familias muy pudientes y familias de origen humilde, ¿no? Por supuesto, aquellos jugadores de origen humilde, por nuestra parte ponemos todas las facilidades que podamos. Es decir, por supuesto, cuando va a Europa, sus necesidades van a ser, como bien dices, oye, va a necesitar un alojamiento, va a necesitar que se le garantice una comida, etcétera, etcétera. Normalmente lo que hacemos cuando ya traemos algún jugador para Europa, en esos supuestos, es que el club ya asuma por lo menos lo que son los costes, ¿vale? Si ya es jugador, digamos, con un poder adquisitivo mayor o porque quiere venir a estudiar, por ejemplo, a España y a formarse en fútbol, bueno, lo que se hace es, se le hace el trabajo de consultoría, pero es el jugador el que paga su estancia, o la familia del jugador el que paga su estancia en España. Si además va a hacer un curso, un máster o lo que sea, también lo paga, ¿vale? Es decir, que nos ajustamos a la tipología del jugador, ¿vale? Y por supuesto de su condición económica, pero no descartamos. De hecho, también lo hablamos y permíteme, antes lo voy a decir muy brevemente, el otro día lo hablamos, Jordi, yo no recuerdo jugadores profesionales millonarios, apenas 2 en el fútbol profesional, con lo cual nosotros tenemos muy claro que el talento no depende de los fondos económicos que disponga la familia, ¿no? Pero bueno, la verdad que nos ha ido bien, de verdad que en la identificación de talento estamos contentos. Y con respecto al COVID-19, te voy a ser franco, Manu, sí, es decir, ha sido un shock para todo el mundo, ¿no? Y ya no solo para nosotros, para la industria en general del deporte en Estados Unidos ha parado absolutamente todo. Nosotros hemos aprovechado este tiempo para intentar reinventarnos, irnos mucho más digital, es decir, vamos a ser una empresa mucho más digital a partir de ahora, y entendemos que la interacción digital, esto nos ha demostrado, el COVID nos ha demostrado que es la forma de mantenernos en contacto y de seguir creando una buena base de clientes, de fidelizando a aquellos que ya han estado con nosotros, etcétera, etcétera. Y sí, ahora mismo estamos en pleno proceso de redigitalización de la empresa, cambiando la web, mejorando las redes sociales, interactuando mucho más, y bueno, al final es un desafío. Esperemos, eso sí, que esto dentro de un mes y medio se pueda ir levantando, porque sí, es complicado, es bastante complicado. Jordi, perdón, antes de cerrar, yo quisiera preguntar brevemente, ¿cómo entrar? ¿Qué les dices a la gente que quiere entrar a la industria del deporte? Porque
como bien mencionabas al principio, los filtros son muy estrechos. Muchas veces el gremio está ya muy bien establecido y la gente luego no deja que más gente se meta. Pero al mismo tiempo es una industria que desde mi punto de vista aún está subexplotada. Hay mucho que explorar todavía. ¿Cómo entrar a esta industria para toda esa gente que tiene ganas de dedicarse al scouting, de dedicarse al deporte en general? A ver, sí, yo te digo, creo que es que el problema es que es una industria demasiado cerrada. Como bien decías, no deja entrar a nadie. Nosotros somos jóvenes, todos los que estamos aquí, ¿no? Yo qué le diría a la gente que ahora mismo se está planteando o está terminando un máster o planteando hacerlo o empezar una carrera o simplemente como hice yo cambié a los 31 años, es decir, cambié de modo de vida, de profesión a los 31 años. Primero, que lo piensen bien, es decir, que busquen una idea disruptiva, que busquen algo que de verdad pueda aportar al deporte. Es decir, si su idea simplemente es representar futbolistas, ahora mismo es algo... Yo no lo haría. Es decir, yo no dejaría todo por simplemente representar futbolistas. Segundo, que fueran cultivando su red de contactos. Eso es lo más importante. Nosotros, como dije, formamos la empresa en 2017, 2018 fue networking, solo networking. No operamos, no tuvimos clientes. Era simplemente hacer creer nuestra red de contactos. Tercero, que crean en ellos mismos, que no dependan de nadie. Si tienes la idea, vete a tope con ella. Y cuarto, precisamente que des el salto a emprender. Muchas veces dentro de un club no se va a entender la idea que tienes, pero sin embargo el tener tu propio negocio te va a permitir desarrollarla, ¿no? Y tener esa libertad para no depender de nadie y jugártela un poco, porque después van a venir, los clubes, los clientes van a venir. Si tu idea es buena, si lo que quieres hacer de verdad aporta al deporte, yo hablo del fútbol, pero aquí hablamos de todos los deportes, va a venir, tu idea va a triunfar. Lo que pasa es que, por supuesto, vas a tener mucha gente que no quiere que cambie la forma en la que se ha estado trabajando en deporte. Entonces, sinceramente, toca jugársela y más cuando uno es joven y creer en sí mismo, porque en el deporte, como bien decías, queda muchísimo. La profesionalización es totalmente necesaria y yo creo que queda mucho, que es un campo en el que se puede avanzar muchísimo. Perfecto, Gabriel, gracias. Bueno, ya para cerrar la conversación, creo que ha sido súper interesante. Bueno, yo el otro día estuve contigo en Instagram Live, hablamos de Estados Unidos, de la MLS, y quería preguntarte qué crees que puede suponer para el país pues albergar el Mundial de 2026. ¿Qué crees que puede cambiar en la industria del deporte y del fútbol, sobre todo en Estados Unidos? Hombre, yo creo, no sé si os acordáis, seguramente sí, en 1994 también tuvimos Mundial en Estados Unidos. La MLS echa a andar después de ese Mundial y no logra consolidarse, ¿no? Yo creo que este Mundial es muy distinto al anterior. Este Mundial, de hecho, es Norteamérica. Colaboran México, que bueno, Gabo estará seguro bastante contento con esto también. México, Estados Unidos, Canadá. Y bueno, la MLS, después de Beckham, está ahora mismo ya en un proceso de crecimiento y madurez. Esto ya es un negocio consolidado. Lo hablamos el otro día. Hay que recordar que el Major League Soccer es un negocio por encima de un deporte, ¿no? Entonces, ahora sí es un deporte sólido. Yo creo que los americanos a nivel selección no van a llegar lo bien preparados que deberían, pero sí es verdad que la Major League Soccer va a llegar muy reforzada al Mundial 2026. Yo creo que le va a venir muy bien al fútbol en Estados Unidos el tener un Mundial. Y sobre llegará todo con una liga en conjunto. México y Estados Unidos van a ser una liga conjunta seguramente. Sí, probablemente. Además pasa por eso, tú lo sabrás, Gabo, y además también lo nombré el otro día, que es que perdón, chicos, que hay muchísimos seguidores mexicanos de la Major League Soccer en Estados Unidos. El fanbase es latino. Entonces, por supuesto que va a haber muchas iniciativas de ese tipo hasta 2026, ¿no? Para consolidar estos proyectos. Pero de verdad sí, yo creo que tanto a nivel Major League Soccer como fútbol en general en Estados Unidos, nosotros también creemos que 2026 va a marcar, y para nosotros como empresa, un antes y un después. Nosotros esperamos realmente que el impacto que va a tener el Mundial no sea muy positivo a nosotros y desde luego al fútbol en general. Ojalá que sea así. Ya para terminar, última pregunta. Hablaste antes de representación. Bueno, quería saber por dónde crees que pasan las claves del mundo de la representación de las empresas
¿cuáles crees que van a ser los servicios que van a marcar la diferencia? Y bueno, un poco por dónde crees que van a ir los tiros en ese sentido. Bueno, yo creo que hay un problema en general. Primero, en la representación, y permitidme que haga este comentario, ¿no? En España hay más agentes que futbolistas profesionales, y en Inglaterra pasa también. Entonces, primero, pasa porque cambie de nuevo, porque la FIFA entienda que da igual que cualquiera quiera ser intermediario, que hay que profesionalizar de nuevo. Antes era un examen, pues ahora habrá que reinventarse otra vez e intentar precisamente crear una barrera de entrada importante para que de verdad la gente muy profesional pueda dedicarse a eso, ¿no? Y creo que ya no solo va a valer con representar, que hay que añadir valor. Vas a necesitar a alguien al lado que pueda darte consejos de finanzas, vas a necesitar a alguien que pueda darte acceso a un psicólogo deportivo, vas a necesitar, es decir, al final creo que más que un agente vas a necesitar a un grupo de trabajo detrás. Un futbolista necesita un grupo de trabajo detrás, alguien que lleve la comunicación, alguien que lleve lo que viene siendo la nutrición. Entonces creo que los que van a sobrevivir en el futuro cercano en el tema de representación, además por supuesto de las grandes agencias que no desaparecerán, son aquellos que se reinventen, ¿no? Y que de verdad se vendan a sí mismos como personas o como agentes que puedan añadir valor a los jugadores. Si no, creo que seguiremos como hasta ahora, ¿no? Es decir, muchos agentes pero sin jugadores, ¿no? Es decir, muchos intermediarios, mucha gente por ahí, pero que realmente no aportan valor a la cadena. Así que ese por lo menos es mi pensamiento. Me puedo equivocar, pero creo que va a ir muy, muy por ahí, ¿no? Sobre todo porque son los jugadores los que ahora mismo reclaman cada vez más ese tipo de servicios, ¿no? Ya no es el agente en sí, sino el propio jugador. Ahí tenemos a Cristiano Ronaldo, ¿no? Que tiene un séquito de especialistas detrás y lo demuestra, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo también, para ya cerrar, estoy muy de acuerdo contigo, creo que el futuro pasa por aquí, y a la que un jugador lo tiene, entre ellos hablan mucho en el vestuario, tal, y al final, si uno lo tiene, otro lo quiere, y ellos van a pedirles también a sus agentes que les den ese servicio. Por tanto, si a la que uno lo haga bien y ven que le funciona, todos lo van a tener que hacer y necesitar, y esto será un filtro también para agencias y para agentes individuales que no podrán dar este servicio ni invirtiendo mucho dinero, porque al final es miles de euros. Si lo quieres hacer bien realmente, es demasiado dinero para gente que va a representar de manera individual y no tiene detrás una agencia. ¿Decías, Manu? Sí, Jordi, quería complementar y preguntarle a ambos, que ustedes están mucho más metidos con el tema de derechos de jugadores y contratos. Estaba viendo yo en estos días la masterclass que está haciendo Monchi ahora con el Sevilla, y él hablaba que los clubes están, dependiendo de cada club, está la dirección deportiva. Una gira en torno al presidente, otra gira en torno al técnico, y hay otra, que es la del Sevilla, que gira en torno a presidente, técnico y director deportivo. Para ustedes que digamos, representan jugadores, ¿es mucho más difícil llegar a uno u otro club dependiendo de cómo estén formados justamente en ese mapa conceptual? Si quieres, responde tú primero, Jordi. ¿Sí? ¿Yo o tú? Tú, eres el invitado, te toca a ti. Vale. Sí, depende muchísimo, Manu. Desde mi experiencia personal, como te decía, al final estos son relaciones, ¿no? Entre menos claro esté el organigrama de quién decide, de quién toma la decisión al final, que pasa en muchos clubes, más difícil es trabajar con ese club. Es decir, clubes presidencialistas, bueno, está bien, Lendoiro es un ejemplo, ¿no? De lo que era llevar negociaciones él solo y demás, y las llevaba de una forma muy peculiar en el Deportivo La Coruña. Cada vez son más los clubes que tienen un director deportivo, con lo cual son cada vez más los clubes en los que tienes que hablar con ese director deportivo, que después se lleve a hablar al Consejo de Administración y se tomen las decisiones allí, ¿no? Y me imagino que no es fácil convencer a un director deportivo que a un presidente. No, y bueno, y además te digo, los fichajes no dependen, y esto también es una apreciación muy personal, pero creo que el mercado de fichajes no funciona de forma eficiente en muchas ocasiones, sino que, claro, hemos visto en muchos clubes que son de un agente, ¿no? Es decir, donde ves que los fichajes que se hacen provienen de un agente o de dos agentes, ¿no? O de tres agentes. Entonces, claro, eso te lleva a pensar que hay clubes donde no puedes entrar. Es decir, da igual, es decir, hay clubes donde es muy difícil entrar. Y en otros que sí, en otros que está gente joven, gente con nuestra visión probablemente,
Monchi es un crack del análisis, del scouting, así que si al Sevilla le llega un rumor de que tienes a un chico en Miami que tiene todo lo que busca Monchi, le va a dar igual quien lo represente. Claro. Es decir, será Monchi quien te llame, para que te hagas una idea. Ahora dejo que Jordi... No, estoy de acuerdo contigo también. Creo que es muy difícil a veces saber cómo entrar a un club porque no sabes cómo está estructurado. Y también para cerrar ya y no largarme más, sí que es verdad que hay muchos clubes que solo hacen operaciones con algunos agentes. Entonces eso también te limita mucho a la hora de hacer operaciones, de colocar jugadores, porque por mucho que tu jugador sea mejor o peor, no va a entrar en este club. Tú tienes un buen contacto o no va a entrar. Al final también eso de la representación son contactos, son relaciones personales y por mucho que tengas un buen producto, a veces ni aún así te vale para entrar en según qué club. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias a todos por estar conectados. Gracias, Marcos. Esperemos tener una charla próximamente también con tu experiencia. Nos vayas contando cómo evoluciona todo. Así que nada, gracias por estar con nosotros y volvemos la semana que viene con más temas. Gracias a todos y un saludo. Gracias, abrazo a todos. Gracias, abrazo a todos. Chao. Cuídense. Chao.